A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola, les saluda Mónica Valdés y les doy la bienvenida a Todas las Voces. En esta oportunidad nos preguntamos por el escenario educativo. ¿Cómo se enseñará la historia cuando la Comisión de la Verdad entregue su informe final al país y todo su legado? ¿De qué manera la academia puede aportar al giro cultural considerando las secuelas que deja en la sociedad un conflicto armado tan prolongado? Bueno, de eso es que vamos a hablar hoy. Un café y empezamos. Y para explicar de qué hablamos cuando nos referimos al legado de la Comisión de la Verdad y al papel protagónico del sector educativo, antes, durante y después del informe, les compartimos estos apuntes que nos hace llegar el comisionado de la Verdad, Saúl Franco. En términos familiares podemos decir que el legado es la herencia que la Comisión de la Verdad le deja a la sociedad colombiana. Una herencia que contiene fundamentalmente el conjunto de esclarecimientos que la Comisión logre hacer sobre lo que nos pasó en esta guerra, la comprensión, la explicación de por qué acontecieron estas cosas y el conjunto de propuestas que la Comisión, a partir de su trabajo, le hace a la sociedad colombiana para poder construir la paz. El sector académico ha hecho un enorme aporte al trabajo de la Comisión de la Verdad. La producción académica, los análisis sobre la violencia y el conflicto en el país han sido elementos fundamentales y una base muy sólida y muy alta para el trabajo de la Comisión. Pero además muchas universidades se empeñaron en reflexionar durante el periodo de la Comisión sobre lo que les había pasado en el conflicto, cómo lo habían vivido, qué habían hecho, qué habían dejado de hacer, inclusive qué responsabilidades han tenido. Pero ahora viene la fase después de la Comisión, en la cual esperamos que el sector académico sea un gran aliado de la Comisión, un aliado para que este legado tenga vida, para que las recomendaciones que ahí se hagan se puedan implementar y sobre todo para que los temas que ahí se plantean se sigan esclareciendo, o sea, para que el proceso de la verdad continúe y culmine contribuyendo a la construcción de una sociedad en paz como la que queremos y necesitamos. Bien, vamos a conversar con Óscar Sánchez, coordinador general de Educapaz e impulsor también de políticas públicas en educación, y con Ana Cristina Navarro, coordinadora de la Estrategia de Pedagogía de la Comisión de la Verdad. Nos encanta tenerlos a los dos aquí. Y Ana Cristina, vamos a empezar por preguntarte en qué consiste la Estrategia de Pedagogía de la Comisión de la Verdad. Bienvenida. Bueno, gracias, Mónica. La estrategia de pedagogía, digamos que a lo que tiende es a posicionar la verdad en esta sociedad. La verdad es un valor y es, digamos, un acontecimiento histórico que nunca habíamos enfrentado en Colombia. Entonces, se trata de familiarizar, entusiasmar hacia la verdad, sobre todo a dos públicos en los que nos hemos concentrado, a los docentes y a los alumnos, pero a los alumnos desde los 12, 14 años hasta los 40, digamos que jóvenes en el más amplio sentido de la palabra. Necesitamos que exijan la verdad, necesitamos que la consideren necesaria y necesitamos que además se hagan cargo de ella y sean capaces de explicarla y de conversarla y de familiarizar a otros con esa verdad, porque nos hace bien a todos, a pesar de que duela, a pesar de que dé rabia, a pesar de que a veces da miedo. Yo diría que básicamente en eso nos hemos concentrado.
Y en ese proceso, Educapaz ha sido uno de los invitados de primer orden. Óscar, ¿por qué no nos cuentas cómo ustedes han visto esta participación de Educapaz y en general, como del sector educativo en esta propuesta que nos explicaba Ana Cristina de posicionar la verdad como un bien público? Gracias, Mónica, y gracias por esta invitación a todas las voces. Bueno, nosotros desde Educapaz sabemos que los conflictos solamente se podrán resolver en la medida en que seamos capaces de entender que hay muchos puntos de vista, pero que hay hechos que no podemos negar, que tenemos que ser capaces de entender las perspectivas diferentes, por lo tanto la verdad en toda su complejidad, pero también reconocer la vulneración de los derechos y la dignidad de las personas. Mientras eso no esté en la mente, en la cultura, en la mente de cada uno y cada una de nosotros y en la cultura de esta sociedad, vamos a seguir teniendo serios conflictos y serias afectaciones a la dignidad de las personas en esos conflictos. Yo creo que hay 4 elementos muy importantes en los que nosotros hemos venido participando. El primero es en el acompañamiento directo a escuelas con el proyecto Escuelas de Palabra. Escuelas de Palabra es una iniciativa conjunta de la Comisión de la Verdad y Educapaz, con la que llegamos a 34 escuelas del Caribe colombiano. El proyecto consiste en generar en los colegios grupos voluntarios muy comprometidos, que llamamos equipos dinamizadores, para que durante un año escolar adelanten un proceso de investigación participativa, de investigación en la que todos contribuyen a pensar el valor de la verdad en la transformación de los conflictos. Ese es uno de los 4 asuntos que hacemos con la comisión. Hay otros: apoyar el legado, divulgar el informe final, es una cosa que estamos ahora construyendo. También trabajamos en apoyo a la no repetición, cómo se puede transformar el sistema educativo a futuro y en particular cómo apoyar, por ejemplo, la enseñanza de la historia en la escuela. Gracias. En este punto me gustaría preguntarte, Ana Cristina, ¿cómo consideras que podemos dar el giro de ser una sociedad que ha vivido un conflicto prolongado para transitar hacia un futuro de paz estable? Bueno, mira, yo pienso que es muy, muy ambicioso hablar de transición a la paz. Yo prefiero hablar de transición a un futuro posible, que quiere decir un futuro diferente, que quiere decir un futuro con oportunidades, un futuro sin la inequidad que hoy tenemos en este país. Entonces, yo creo, y de hecho el ejercicio de Educapaz es una prueba de eso. En ese ejercicio, por primera vez, la verdad tiene una enorme importancia. En este país habíamos trabajado la reconciliación, habíamos trabajado la paz, habíamos trabajado el perdón, pero nunca habíamos trabajado la verdad de esta manera en la escuela. Paso previo a llegar a una convivencia pacífica tiene que ser enfrentar toda la verdad del pasado. Óscar, ¿cómo la educación puede ayudar o contribuir a construir una educación en clave de una cultura, pues por lo menos de la no violencia? Este es un país atravesado por las secuelas de la guerra y solamente si aceptamos que nos tenemos que sanar de esas secuelas y aprender a perdonar, a entender que la justicia tiene que ser una justicia restaurativa, no solamente a partir del castigo, sino de aprender para no repetir. Tenemos que, asimilar y desarrollar todas las capacidades para la reconciliación, donde, por ejemplo, está todo el trabajo con la Comisión de la Verdad y la comprensión de la verdad como un valor trascendental para superar las secuelas de la guerra en nuestra cultura. Eso hacemos, crece, la educación crece. Muy bien, y Ana Cristina también desde la Comisión de la Verdad, tú has estado muy cerca de impulsar la red de apoyo ciudadana Generación V+, que entre otras ayuda a vincular a jóvenes universitarios y de colegios en toda esta idea de avanzar hacia transformaciones para construir un futuro posible y transitar hacia la no repetición. ¿Cómo es esto de V+, la generación V+? Sí, la generación V+, es la generación de verdad, como verdad plus,
que es un movimiento en torno al cual, o mejor dicho, un movimiento que gira en torno a defender la verdad, que gira en torno a defender la no violencia, que gira en torno a defender y respetar los derechos del otro, como los tuyos propios. Es una red de jóvenes que están interesados primero en defender, en llevar adelante, en sacar adelante el legado de la Comisión de la Verdad, pero también es una red de docentes. Es una red de docentes con los que hemos venido trabajando creación de herramientas, co-creación de herramientas para enseñar el conflicto en el aula, para enseñar la historia en el aula. Y digamos que esa red de redes, porque ahí hay varias redes que además estamos articulando en los territorios, porque cada quien en la comisión, cada territorio tiene un trabajo diferente con jóvenes, y ahora lo que estamos haciendo es articulando todo eso para hacer una movilización en torno al legado de la comisión, en torno a la herencia que le deja la Comisión de la Verdad a los jóvenes. Entonces, además de soñar, de creer en una paz estable y duradera, esos jóvenes lo que quieren es lo que está explicando Oscar. Lo que pretenden es tramitar sus conflictos de una manera diferente y más o menos de respetar el principio de que hay un camino en este país que es la no violencia. Los jóvenes de este país no compran la guerra, es mentira. Y los que van a la guerra es porque no tienen más remedio, en general. Y eso lo estamos viendo ahora con creces. Pero también es muy importante el trabajo con docentes. Cuando le preguntábamos, y me perdona si me meto en el tema de este momento, cuando le preguntábamos a un grupo de unos 100 docentes con los que estamos haciendo un ejercicio, ¿por qué creen ellos que estos jóvenes han sido capaces de mantener este estallido y han sido capaces de salir a reclamar el futuro? Dice, porque están educados de otra manera, porque es una generación que ha oído hablar de derechos, que ha oído hablar de respeto, que ha oído hablar de no violencia, a diferencia de otras generaciones en este país. Entonces, esto no es una casualidad. También la educación ha tenido mucho que ver. Bueno, pues hablemos de la coyuntura. ¿Cómo leen ustedes el estallido social y la protesta con el protagonismo de los y las jóvenes? Primero a fines del año 2019 y luego a partir del 28 de abril del 2021. Pues, digamos, es una sensación bastante bipolar, ¿no? Yo, por supuesto, pienso como Ana Cristina que los jóvenes de hoy tienen no solamente acceso a otro tipo de información, sino también conciencia de los derechos, de la dignidad, de la participación de una manera mucho más fuerte y sólida que otras generaciones, y eso explica su movilización. Pero también siento que esto está radicalizando de manera muy fuerte a los distintos movimientos que están detrás de esto, porque pues, es una cosa muy diversa. Y esa radicalización, si no es gestionada políticamente, si no se puede conducir hacia espacios de deliberación, de debate, de protesta creativa, etcétera, como efectivamente la mayoría de quienes están en las calles están haciendo. Y en cambio, si llegara a pasar, como a veces uno siente que pasa, que los sectores radicales que creen que la violencia es un camino, por la razón que sea, por ejemplo, porque un grupo pequeño radical empieza a enfrentar a la policía y ataca a decenas, centenares de miles de personas que están manifestándose pacíficamente, genere eso una reacción, así sea defensiva, pero también violenta, de parte de mucha más gente, pues va generando una cosa que es muy grave. Más de 40 chicos, chicas
asesinados en esas protestas, muchos heridos, muchas personas que han perdido sus ojos, por ejemplo, que es una cosa que claramente es atribuible a la manera como la policía incumple sus protocolos, etcétera. Es una cosa dramática y eso hay que resaltarlo, pero también hay que reconocer que hay 600, 700, no sé cuántos policías que han resultado heridos, algunos, muchos, con armas blancas. Y a mí, pues, por supuesto, la violencia política me parece una cosa que tenemos que superar. De hecho, pues lo que hicimos con el acuerdo de paz de 2016 fue buscar caminos que superaran violencia política, y este país reproduce y reproduce y se reinventa la violencia política. Entonces, una sensación bastante, digamos, bipolar. Hay esperanza de que los jóvenes puedan politizar todo este proceso y eso contribuye a tener una sociedad más activa en busca de la justicia social, pero también hay preocupación de que no seamos capaces de darle a esto un curso político. Ana Cristina, gracias, Oscar. Sí. Ana Cristina, ¿tú cómo ves esa primera línea? A ver, a mí me parece que es fascinante ver lo que sucede en la primera línea y ver llegar a esa primera línea madres de apoyo. Eso es una cosa muy impresionante. Madres que te dicen, estoy ahí, quiero estar ahí, tienen razón. Y todo eso suena muy bien y suena a una primavera política fascinante. Pero tiene un gran peligro. Si a esto no le abrimos una válvula, si a esto no le abrimos un diálogo real, un diálogo serio, un diálogo con método, pero no solo es irresponsable, pero también hay una falta de metodología, una falta de coordinación entre los manifestantes que preocupa. Entonces yo creo que ya es importante hacer un pare y empezar a conversar, pero empezar a conversar de una manera muy seria, no ir 2 horas al Palacio de Nariño y ver a ver qué decimos. Yo creo que ya los jóvenes han logrado muchas cosas, muchas más de las que yo creo que soñaban que iban a lograr, pero es necesario que las universidades intervengan, que sean mediadoras. Es la institución en la que más creen los jóvenes en este país y por tanto más que en la iglesia, más que en nada, es en las universidades. Entonces yo creo que hay que hacer un pare y empezar, digamos, a trabajar a fondo en de qué manera se puede cambiar lo que hoy necesitamos cambiar. Y hay una cosa, sí, Mónica, perdóname. Adelante. Y es que a propósito de la verdad, antes el problema era que la comunicación estaba concentrada en unas cuantas voces. Hoy en día es muy abierta, es decir, todo el mundo puede grabar videos, circularlos, pero ¿cómo se logra lo que ahora se llama alfabetización informacional? ¿Cómo se logra la capacidad para discernir qué es verdad, qué es mentira, qué es una verdad muy puntual, qué es un fenómeno generalizado? ¿A quién podemos atribuirle la responsabilidad de uno u otro hecho? La confusión está reinando y también la manipulación. Y tenemos evidencias irrefutables en Internet circulando todos los días. O cuando decimos que pasó una cosa y le echamos la culpa, yo qué sé, a quien fuera, pero digamos, muchas veces también desde todos los sectores se difunden mentiras, pues estamos diciendo los conflictos son un terreno en el cual todo el mundo puede decir lo que le parezca y todo el mundo puede convertir en un fenómeno cualquier hecho. Entonces, politizar también pasa por generar vocerías, canales de comunicación, formas de construcción de un debate público que sean mucho más confiables para la opinión, porque si no, entonces estaremos ante la guerra, digamos, un montón de guerras, entre otras, la guerra de las mentiras. ¿Cómo ven ustedes el momento de entrega del informe final y los ánimos para recibirlo? Me parece que es muy favorable para un momento como el de la entrega de un informe final, de un relato de verdad de 60 años, pero que no es el simple relato ni es el gran descubrimiento de verdades, sino que es la explicación de por qué pasó lo que pasó. Oscar. Yo lo que pienso es que el informe final de la Comisión de la Verdad debe ser una herramienta
de diálogo permanente durante mucho tiempo. Y que este país cuenta con redes de construcción de paz, redes de derechos humanos, redes de educación para la paz, educación para la ciudadanía, docentes, estudiantes, grupos culturales, que deberían hacer de esto un instrumento de debate sobre las explicaciones de por qué nos seguimos matando en Colombia. Las explicaciones políticas, culturales, económicas, el racismo, la homofobia, el machismo, para construir una deliberación hacia la superación del conflicto. Porque si se vuelve un documento en el cual discutimos unos hechos, digamos, un documento que sencillamente es muy cuestionado, etcétera, que es muy valorado académicamente, pero que no contribuye a una reflexión profunda apropiada por seres humanos y procesos de discusión, probablemente el legado de la Comisión no va a tener el impacto que necesitamos que tenga, y el impacto que necesitamos que tenga es trascendental. No hay nada más importante para la superación del conflicto en Colombia que la posibilidad de seguir avanzando en la línea de construir diálogos donde se pueda realmente pensar cuáles son las explicaciones de por qué nos matamos. Yo pienso que sí, que el capítulo de los hallazgos y aquel donde se explican los factores de persistencia de la violencia cobran más sentido que nunca en estas circunstancias que estamos viviendo. También las recomendaciones, pero yo creo que los factores de persistencia ahora van a tener un sentido específico y se deberían convertir en un tema de discusión, de conversación y de elementos claves para la educación. Yo pongo un ejemplo concreto muy breve. En Colombia hay, ponle 200 puntos del país donde se ha venido reclutando y se sigue reclutando, lamentablemente en muchos casos, a todos los chicos que van a bandas criminales, a guerrillas, a grupos paramilitares y a ser soldados profesionales, que son, digamos, actores de la guerra, y en esos lugares lo que no hay es oportunidades educativas. Es decir, hay zonas, voy a poner un ejemplo, una zona cualquiera tiene en quinto grado de primaria 1.500 estudiantes, en noveno 800 y en grado 11 500 y pico de estudiantes. Entonces, perdemos 2 de cada 3 entre los 12 y los 18 años, que se van no todos a la guerra, a muchas otras cosas, pero también muchos a la guerra. Pero además ha habido lugares, y pongo el ejemplo de la localidad de Sumapaz, en el sur de Bogotá, pero también otros, en el oriente de Boyacá, en otros lugares, que han tenido una oferta educativa buena, que se ha invertido dinero allí por parte de quien sea, y eso ha demostrado que se puede superar la guerra solo haciendo eso, solo quitándole la posibilidad a la guerra de llevarse a los chicos con buena educación. Entonces, es evidente, y eso lo tendría que decir el informe final de la comisión, que la ausencia de oportunidades educativas en las zonas rurales colombianas, una cosa imperdonable en términos de justicia social, ha sido una causa determinante del conflicto, y discutir eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Quedan muchos puntos por seguir conversando, pero este es como una provocación, un punto de inicio para una conversación que tenemos que seguir teniendo en diferentes espacios. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Todas las Voces. Gracias, Mónica, por esta invitación. A ti muchas gracias, y de verdad que muchos de estos temas los podríamos profundizar si tienes en algún momento interés, y estamos muy, muy a la orden. Un abrazo. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP-OEA, y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.